Ok, pues ya estamos grabando. Todo el mundo atento y empezamos, para no perder nada de tiempo, vamos a empezar con una rueda de presentación. La esquina superior izquierda está ocupada por esta intrusa que se llama Lucía Alonso, que es traductora y que convierte textos en inglés en textos en español, tratando de que el proceso de traducción pase desapercibido, que no se note que es un texto traducido, obviamente. Sus lenguas de trabajo son el español y el inglés, pero pues como tú que estás viendo este vídeo, es una eterna aprendiz de otras lenguas. Ella dice, puedes tener una pronunciación excelente aunque tengas acento de Cuenca, y esto es verdad. Su misión es que dejes atrás los complejos de la generación de EGB, ¿no? Que muchas veces hay que desaprender para avanzar y retroceder un poco para coger carrerilla. Pues esto es lo que te enseña Lucía, que si tienes entre 35 y 55 años, eres de la generación de GB más o menos, y has dejado el inglés de lado, quieres quitarte esa espinita, pero no necesitas realmente el inglés para el trabajo. Así que Lucía lo que quiere es que integres el inglés en tu vida. Y con esto le doy la palabra a Lucía, que te va a presentar a otro de los intrusos. Muchas gracias, Lola, y buenos días. Pues yo voy a presentar a Monique Lambí. Monique es aprendedora de lenguas en serie y es autodidacta. Y lleva pues unos 25 años dedicada a la coordinación de grandes proyectos culturales y artísticos en el ámbito internacional. Ha trabajado en proyectos de larga duración en Japón, Kazajistán, Italia, Holanda, Alemania, México, Estados Unidos e Israel. En su día a día, Monique habla inglés con, sobre todo, nos dice, no nativos de diferentes nacionalidades. Recomienda utilizar el inglés de la manera más neutra posible para que todo el mundo comprenda los temas. Se define como una corredora muy popular y nos dice que ser language learner es como ser corredora, es decir, que es un camino de por vida, es como un maratón, pero durante toda la vida. Y Monique se dedica a enseñar a profesionales jóvenes que quieren recuperar su nivel de inglés profesional porque quieren optar a trabajos fuera de España. Buenos días, yo presento al único chico del grupo, JP Cuervo. JP Cuervo es arquitecto arrepentido, traductor no practicante y formador por vocación. Él se dedica sobre todo y está especializado en hacer que sus alumnos saben sacarse el listening y el writing de los exámenes oficiales lo mejor posible. Escribir bien en inglés es como construir un edificio sólido y JP te da el paso a paso para que salgas contento de tu listening y tu writing. Me da a mí que va a hablar mucho en esta grabación de la importancia de escuchar, la importancia de leer. Él ayuda sobre todo a gente que quiere certificar su nivel y que quiere escribir y entender el inglés lo mejor posible. JP. Lola Guindal, que se define como intérprete simultánea, ojo, mediterránea contemporánea. Traduce del inglés al español y del español al inglés en conferencias de liderazgo, en juicios sobre despidos y en reuniones de negocios, por poner algunos ejemplos. Es además mal hablada y deslenguada, o así se define ella misma, y además, pero esto no es un defecto, madridista, mouriñista y anticasillista. Es parte de su encanto. Y dice, déjate de clases de conversación. Tú ya hablas inglés y te lo voy a demostrar. Trabaja además con empresas y profesionales españoles que quieren petarlo en el mercado internacional. Y con esto doy paso a nuestra moderadora. Lola. Efectivamente, y con esto ya nos ponemos al ajo y nos ponemos aquí en la competición de quién mete más tips para mejorar de manera independiente en 2 minutos. Sé que estáis súper nerviosos, que os hierve la sangre, pensáis que nos va a dar tiempo y que me habéis dicho que vais a leer como perros y me parece bien que leáis. A toda pastilla. Vale, a toda pastilla tipo pasapalabra. Vamos entonces con la primera intrusa, que es Lucía, y es la que va a estrenar el cronómetro. Ahí vas. Perfecto, pues tip número 1, diría, haz la lista de la compra semanal en inglés, así aprenderás a nombrar las cosas que consumes en tu día a día, ¿vale? Olvídate de, intenta dejar el síndrome de Diógenes, no llenes tu cabeza de basura, piensa en compresas, lejía, apio, puerro, las cosas que compras y olvídate del resto. Aprende sonidos, tip número 2, aprende sonidos, no letras, y aplica la regla del 3x1. Cuando aprendas una palabra, asegúrate de saber no solo el significado, sino también cómo se usa, con qué preposiciones o qué colocaciones, con qué verbos y sobre todo cómo se pronuncia. De poco te sirve saber que llave se escribe case si la pronuncias mal, no te van a entender. Desaprende vicios de la EGB, ¿vale? Aprende las palabras cómo suenan, incluso chunks, trozos de frases en vez de palabras escritas. Olvídate del begin, vegan, begún.
Tip número 3. Hazte un amigo invisible guiri y empieza a pensar en inglés. Colócate las gafas del inglés. Búscalo por todas partes. Aprende el inglés que está en la vida, en las etiquetas de los productos, en el supermercado, en las películas, en los titulares. Y tip número 4. Párate a pensar en las noticias relevantes de la semana. El domingo, por ejemplo, haz un repaso de lo que ha pasado en el mundo. ¿Dónde está Pedro Sánchez? El volcán de La Palma, el conflicto, la cumbre. Busca periódicos, por ejemplo, El País en versión inglesa para ver si reconoces esas noticias y, sobre todo, toma nota, revisa ese vocabulario que has aprendido y utilízalo en las siguientes 24 horas para anclarlo realmente a tu disco duro y que sea un aprendizaje real. Pues te han sobrado 30 segundos, tía, eres una No me lo puedo creer. ¡Vamos! Habría dicho más cosas, pero bueno, me he embalado. Tope, pues no te da tiempo, no te da tiempo. Te compro los 30 segundos. Para ti te lo regalo, Monique. Yo porque he llegado tarde. Ok, me parece que ahora vamos a hacer algún comentario de los tips de Lucía, ¿no? ¿Os parece hacer algún comentario de lo que ha dicho Lucía? O puedo ampliar más relajada, ¿no? Venga, va, amplía. No, vamos, prácticamente me he dejado poco. Una cosa en la que sí que insisto mucho es que no te empeñes en decir aquello que no sabes decir. Tienes unos recursos limitados de momento, hablas inglés, te puedes comunicar, pero intenta simplificar mucho, parafrasear. No te empeñes en, pues eso, frases idiomáticas, giros rebuscados, sino simplifica la idea, quédate con realmente el contenido, la idea principal y utiliza lo que sabes o incluso empieza a meter palabras que has aprendido la semana pasada en tu revisión semanal para realmente eso, utilizarlas y que pasen a formar parte de tu acervo, de tu vocabulario. Me ha gustado muchísimo lo del síndrome de Diógenes, ¿no? No metas mierda en la cabeza porque es verdad, a mí se me llena la cabeza de vocabulario que luego tengo que ir olvidando, ¿no? Como intérprete vas aprendiendo cosas que luego tienes que ir sacando porque no te puedes acordar de todo, ¿no? Ok, ¿quién es el siguiente? Segunda intrusa, segundo intervalo de 2 minutos. Monique, nos tienes que meter todos los tips que puedas dentro de ese intervalo. Pues cuando quieras, dale caña. Ok, pues esto con los 3 tips en 2 minutos, yo salgo con clara desventaja. Como no nativa del español, hablo más despacio, pero para eso tengo recursos. Esta chuleta, ¿vale? Esto en sí ya es un tip. Ojo al dato, ten recursos y pequeños apaños que te den más confianza. Empiezo con mi tip número 1. Tiene que ver con la velocidad, justo con eso. Piensa, luego habla inglés. Habla despacio, por Dios. El español junto con el japonés son los idiomas más rápidos del mundo. Suenan como metralletas, ta, 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 ta. El inglés, por suerte, no. Tómate el tiempo, respira, pronuncia y vocaliza. Y hablando de vocalizar, pon énfasis en los sonidos consonantes. Ellos llevan el peso del significado en inglés. No es lo mismo 19 que 90. I think that is very good. Exagera, se te va a entender mucho mejor. Y me queda un minuto. Y al ir a una velocidad más lenta, tienes tiempo para pensar. Bien que bien a continuación. Y aquí viene el tip número 2. Utiliza fillers, palabras de relleno, con moderación. Eso sí, palabras y frases de relleno harán que tu inglés suene más fluido. En español también los utilizas. Piensa, a ver, ¿qué te voy a decir? Pues en inglés también son muy útiles. Ejemplos: well, in fact, I guess, you know. Te dan 2 cosas, tiempo para pensar y más fluidez. Y otro apaño que utilizo yo mucho, que es poner adverbios antes de una frase que, por ejemplo, los adverbios son surprisingly, basically, personally. No altera el orden de la frase y suenas más natural y elevas tu inglés a un nivel más alto. Me quedan 3 segundos. Última cosa, pronunciar es un ejercicio físico. Necesitas practicar y no lo puedes hacer en la cabeza. Practica y busca los músculos en la boca que intervienen en la producción de ciertos sonidos. Tú no lo has oído, pero ha sonado aquí un guau. Ah, sí, fuera de tiempo. Sí. Así que los 2 últimos segundos no te han entrado. Monique, súper interesante lo que dices de terminar las palabras. Siempre yo con mis clientes siempre le digo, ¿no? Remata la palabra, el I think, ¿qué significa, no? O David Beckham, ¿no? David Beckham, cierra la boca, ¿no? Entonces, muy interesante eso que has dicho de terminar las palabras. Sí, yo muchas veces les digo, quizás también porque mi punto de vista quizás tengo un punto de vista holandés, soy holandesa de nacimiento, entonces yo al principio de todo, llevo dando clases bastantes años,
casi me enfadaba un poco los estudiantes. Digo, pero ¿qué te pasa? Estás tan aburrido de mí que ni siquiera abres la boca al hablar. Yo siempre decía, ¿por qué no abres la boca? ¿Por qué no vocalizas? Entonces fue que realmente después de unos años me topé con un libro que se llama El inglés es rock and roll y el español flamenco, que me abrió un poco los ojos, porque básicamente te enseña que la forma en la que hablamos cada uno de los idiomas es totalmente diferente. El cerebro español busca vocales y el cerebro angloparlante busca consonantes. Entonces no era la culpa del pobre alumno que no estaba aburrido y estaba haciendo realmente su best, sino básicamente él estaba utilizando el inglés con las reglas del español. Hay que ir al gimnasio lingüístico todos los días y entrenar. Bueno, Monique, tú sabes un montón de entrenar y de ejercitar. Totalmente, Entonces es importante. es práctica, es hábito. Un runner no nace runner, un runner se hace runner y tú tienes que utilizar los músculos. Es que la boca es un músculo igualmente. Eso es. Yo creo que hay dos partes aquí. Eso, uno es la concienciación, o sea, si no sabes lo que decía antes, no sabes que nadie te ha dicho que una B en inglés es labiodental y la V es casi una F. Si no te lo dicen, no lo vas a mejorar. Tienes que saberlo y luego, por supuesto, practicar. Si se queda solamente en teoría, pues no mejoramos. Ahora que dices eso, me acuerdo de un ejecutivo que me dijo, Lola, menos mal que vienes tú, que eres española, porque es que fíjate lo que me dijo el último tío que vino aquí a darme clases de conversación, que era holandés. Me dice, no se dice very, very, se dice very, very. Y yo, claro, Fernando, claro, es que lo que no se dice es very, very, Claro. eso es lo que no se dice. Entonces tú haz caso al holandés, pon cara de F, porque Claro. al final es más una cara de F que una cara las de bocas. B. Eso es. JP, ¿tú estás listo para tus tips? Venga. Venga, pues 3, 2, 1, go. Tip número 1. Lee para adquirir vocabulario. Si preparas un examen oficial, es útil leer secciones de lifestyle o environment de diarios como The Guardian y también revistas online como Aeon, A-E-O-N, que también tratan los temas típicos que surgen en los exámenes. También son lecturas que te sirven para la vida en general. ¿Qué haces? Primero, subrayas las palabras nuevas. Segundo, las buscas en diccionarios como el Cambridge Learner's Dictionary. Miras cómo se pronuncian y su uso en una frase. Luego, escribe o piensa en ejemplos de esas estructuras, de estas palabras, y resume lo que has leído empleando esas palabras nuevas que has aprendido. Tip número 2, para escribir de forma efectiva y eficaz, formula una misma idea con diferentes tipos de conectores. Por ejemplo, although the smartphone may create addiction, it is a powerful learning tool. Se puede reformular con nevertheless. The smartphone may create addiction, nevertheless, it is a powerful learning tool. Y esto vale para el writing de tu examen o para un correo que tienes que escribir a un cliente, porque escribir de forma efectiva es útil en todos los ámbitos. Tip número 3, para entender a los nativos, esencial para hacer el listening de tu examen. Coge un minuto de vídeo que entiendas más o menos al 70%, preferiblemente sobre un tema que te motive o de un audio de tu manual de preparación de examen. Y transcríbelo como si fuera un dictado. ¿Cómo? Le das al play y escuchas una frase. Escribes lo que hayas entendido. Si no entiendes algo, deja un hueco, no te quedes ahí porque la memoria a corto plazo es muy frágil. Y así continúas con el vídeo y repites los pasos. Cuando hayas terminado, ve a los huecos que has dejado y trata de rellenarlos, como teniendo en cuenta, primero, lo que sabes del tema del vídeo, segundo, el contexto gramatical y tercero, los sonidos que escuchas. Como dice Monique, especialmente las consonantes. Importante que tanto en el reading como en el listening, ojalá que sean temas que te motiven. Que te motiven, ya está. Gong, ya está, ya está. Ok, me ha gustado mucho lo de temas que te motiven, ¿no? Temas que te motiven, porque es que la gente, yo qué sé, si no te motiva el cambio climático, deja hablar del cambio climático, o si no te motiva la paridad de los consejos de administración, deja hablar de eso, ¿no? Las clases de conversación siempre son de los temas que quieren los profesores, en lugar de los temas que quieren los alumnos o las personas que están aprendiendo. Yo creo que es ideal identificarse, que para eso hablamos siempre que el nicho de Monique es súper claro, porque al final son corredores, gente del mundo del deporte que se identifica con eso y al final las cosas que te gustan las aprendes pues mucho mejor, ¿no? Porque hay una parte afectiva que no podemos luchar contra ella y nos lleva un poco a eso. Eso es verdad. Para los exámenes, claro. Ahí está la sí, cosa. Claro, esto como en la vida, no siempre podemos hacer lo que nos gusta y entonces es más, en lo que tenemos que hacer encontrar
encontrar un vínculo. Y esto pasa con el cambio climático, con la paridad en los consejos de administración o lo que sea. Bueno, trata de ver cómo se relaciona eso con tu vida, porque a veces tendrás que hablar o escuchar o leer sobre temas que a lo mejor no son lo tuyo. Y eso también hay que saberlo. Me toca. Entonces, Te autopresentas. sí, Esa no sé quién me va a controlar. Me voy a controlar yo misma el tiempo, porque ¿para qué me la vais a controlar Venga, vosotros? va. Entonces, prometo no hacer trampas, es lo único. Y por supuesto que yo también me he traído la chuleta Chuleta. y es efectivamente lo que voy a hacer, chuletear. Vale, pues voy con ello, inicio aquí. Primer tip, leer en alto, que puede parecer contraintuitivo, pero leer es la mejor forma de mejorar cualquier cosa en la vida, ¿vale? También si quieres hablar inglés con más confianza. Y si no me crees, apunta la web de Stephen Krashen. Ahí tienes estudios desde los años 70 sobre leer. Para hablar más claro, lee en alto cualquier cosa. Si es una novela fácil, lo haga súper bien. Si son etiquetas de los champús, también me sirve. Segundo, ensayar conversaciones. Posiblemente en el trabajo siempre hablas sobre los mismos, sobre las mismas cosas, o prevés una conversación en las próximas semanas. Pues esto te lo ensayas. Te sientas con una hoja de papel y te pones a hablar en alto. Puedes hacer en alto las respuestas del interlocutor o imaginártelas sin verbalizarlas, pero cada vez que te quedas pillado porque no sabes cómo se dice una palabra, te la apuntas y sigues. Al cabo de 5 minutos paras, buscas las expresiones que tengas anotadas y hasta el día siguiente, ¿vale? 5 minutos y ya está. Al día siguiente repites. Siguiente, impromptu speech o discurso espontáneo. Esta es una técnica directamente de Toastmasters, que son una organización que enseña a hablar en público. Te pillas un cronómetro, como lo que estoy haciendo yo ahora, 2 minutos, igual que ahora, y te lías a hablar de lo que sea. El primer tema que te venga a la mente, lo que estás viendo, lo que hiciste ayer, lo que vas a hacer mañana. Se trata de que practiques lo que supone improvisar en inglés, que es lo que hacemos el 95% del tiempo que hablamos. Cuando 2 minutos no escuezan, pasas a 5 y luego a 10. Es un poco como la escritura libre de Dorotea Brande, pero en oral. Si te atascas, lo mismo que antes, dejas la frase a medias y sigues. Directamente de la formación de intérpretes, la traducción a la vista, te pillas un texto medio fácil en español. Un artículo de periódico no es un texto medio fácil en español. En lingua.com tienes varios clasificados por niveles. Lo agarras y sin preparar nada empiezas a traducirlo en alto hacia el inglés. Si te enganchas, te lo saltas. Hacer shadowing, lo último que te digo de los intérpretes. Es una técnica de alto nivel, cansa mogollón, te pones un vídeo del Speech Repository, nivel basic, y vas repitiendo lo que dice justo detrás, como si fueses un eco. Y esto te sirve para entrenar la musculatura peribucal y para ir cogiendo la musicalidad de la lengua, que no es la misma que en español, como te ha dicho Monique. Y esto de paso te sirve para coger vocabulario y... Final. Ok, algo Muy que me bueno, tengas que decir. puedo empezar, que me han gustado muchísimo los tips de Lola. Sabéis que soy fan de todo lo que son las técnicas de interpretación y traducción, porque creo que son buenísimos, muchísimo más interesantes, y además no nos lo han enseñado en ninguna parte, me parecen valiosísimas. Una cosa que quería apuntar sobre el shadowing, que también vi que lo hace uno de los políglotas más famosos del mundo, que se llama, es un poco raro, tengo que decir, no sé cuántos idiomas habla y está dedicado en cuerpo y alma a aprender idiomas. Se llama Alexander Argüelles y él dice que para hacer un shadowing bueno es importante estar en movimiento, y esto conecta con mi alma de runner, que yo creo que cuando estamos en movimiento pensamos mejor, las cosas fluyen más. Entonces él hace los shadowing, por ejemplo, está creo que aprendiendo ahora mismo chino mandarín, pues en un parque con sus cascos, andando a buen paso, porque él dice que así fluye mejor su cerebro. Igual se oxigena mejor. Puede ser una razón física, biológica o tal. A mí me pasa, sí, sí, sí. Yo pienso mucho mejor cuando salgo a andar. Perdón. No. Sí, sí, sí. Que no se me olvide, quería apuntar una cosa Lola, también sobre lo de la lectura en voz alta, que a veces también hay que disociar un poco las dos actividades, o sea, la lectura por placer y de comprensión a la lectura como ejercicio físico, ¿no? Que a veces, entiendo que tú te refieres a leer un texto en voz alta, centrándote, pues eso, en pronunciar bien, en la fluidez, en tal, obviando incluso pasando a lo mejor del contenido, aunque no entiendas las palabras o pierdas el hilo de lo que estás leyendo. O sea, centrarte en la lectura como ejercicio pues físico, de entrenamiento Por eso te decía que le vale una etiqueta de champú, que claro. Tienes que leer cualquier cosa. Ok, ¿os parece que pasemos a la siguiente parte, que son las preguntas puñeteras? Y es que nos hemos intercambiado una serie de preguntas puñeteras y ahora vamos a tener que contestar a ellas. Las voy a leer yo para que sean totalmente anónimas y no se sepa quién ha sido el culpable y quién ha puesto en un brete a un amigo, compañero o colega.
Entonces, voy con ellas. Las primeras son para ti, Monique, ¿vale? Vale. Primera pregunta que te hago o que te han hecho. Yo tengo un problema con las oraciones condicionales. Si no me ofreces una explicación gramatical en tus clases, ¿cómo yo voy a aprender a utilizar estas estructuras condicionales? Vale, buena pregunta. No es que yo no ofrezca explicaciones gramaticales, también les ofrezco, pero creo que no valen para absolutamente nada. Por eso no me gusta ofrecerlos. Lo he hecho con todos los estudiantes que han pasado por mis clases y que han tenido que aprenderse para el examen de mañana, la primera, tercera y segunda, tercera condicional. Y yo siempre decía, es que parece que estamos haciendo un puzzle y no vale para absolutamente nada. ¿Qué hago ahora mismo? ¿Le doy la vuelta a la tortilla? Si un alumno, es decir, mis alumnos ahora mismo son adultos, son gente que quiere trabajar en el extranjero o prepararse una entrevista de trabajo en inglés, entonces yo les digo, vale, ¿qué es lo que tú crees que tienes que reforzar? Me dice la construcción gramatical que quiere trabajar y le digo, vale, me lo vas a enseñar tú a mí. Les digo que hay un libro maravilloso que yo utilizo mucho, que es English Grammar in Use, que creo que mucha gente lo tiene y si no lo tiene, yo lo mando a la fotocopia de turno. Y básicamente creo que es muy importante porque una vez que tú puedes enseñar a otra persona una lección, la dominas y donde uno enseña, todos aprenden. Entonces yo no enseño, yo pido que me enseñen a mí la construcción gramatical con la que están teniendo problemas. Ok, next. ¿Cómo voy a pillar acento británico o acento estadounidense de una profesora que no es ni británica ni estadounidense, es neerlandesa? Totalmente, pues probablemente no lo vas a pillar porque tampoco lo enseño. Es decir, te digo una cosa, hay más de 400 millones de personas en el mundo que hablan inglés. Es lengua oficial en más de 67 países. Lo más probable en tu vida va a ser que te vas a tener que comunicar con personas no nativas del inglés. Entonces, ¿para qué quieres un acento americano? Y además, ¿qué es un acento americano? El tejano, el de California, el de New York, es que no lo sé, todos tenemos un acento. Sé feliz con tu acento es sexy. Lo único que te puedo decir es intenta hablar lo más neutro posible. Eso sí que es algo que hago yo. Yo intento hablar el inglés lo más neutro posible, con mi acento de holandesa. ¿Verdad? Yo siempre hablo de, yo tengo acento madrileño y qué, ¿no? Acento madrileño cuando hablo español. ¿Y qué? Los madrileños somos así de chulos, ¿no? Última pregunta. ¿Cuántas horas de podcast hay que escuchar para hablar tan bien como Monique? A ver, pregunta trampa. Vamos a ver, hay un libro por allí fuera que a mí me encanta, que recomiendo, que se llama Fuera de serie, ¿por qué unas personas tienen éxitos y otros no? Y habla de la regla de las 10.000 horas. Hacen falta 10.000 horas para ser un genio o un experto en una materia. Eso más o menos son 10 horas semanales en 20 años o 20 horas semanales en 10 años. No tengo ni idea cuántas horas llevo yo con el inglés. Serán muchas horas. Pero bueno, tienes que empezar. Yo creo que todo es empezar, pasa la acción. Si empiezas hoy, pues estás más cerca de un objetivo más claro, ¿no? Es decir, eso sí, son muchas horas de escucha. También te digo que no solamente por escuchar podcast, quiero decirte que si tú entrenas para la maratón haciendo que corriendo en una cinta, no, tendrás que hacer como cosas concretas que te lleven a mejorar. Totalmente de acuerdo, no solo son podcasts, es que yo creo que es muy, en este caso, en el caso del inglés, lo que dijimos antes es muy importante. Do what you love, but do it in English. Es decir, yo tengo gente que efectivamente siempre recomiendo podcasts porque yo creo que funcionan muy bien, pero hay gente que no le gustan los podcasts, que su mente no funciona con solamente escuchar un audio, pues entonces busca otros recursos, conócete un poquito más. Que no es ese entrenamiento donde lo clavas, donde vas a un ritmo que flipas, son los 100 entrenamientos donde más o menos sigues presentándote, aunque te duele, aunque no tienes ganas, aunque no te va a salir bien. Eso es la constancia y eso es lo que te va a llevar a conseguir tu objetivo. Ok, Lucía, moving on.
Preguntas puñeteras para ti. Venga. Efectivamente, yo me fijo en las palabras, me aprendo la lista de la compra, los puerros, el apio, ta. Vale, yo esto me lo apunto, pero esto mañana ya no me lo sé otra vez. Entonces, ¿cómo hago para activar ese vocabulario, para recordar ese vocabulario? Claro, pues bueno, una cosa fundamental que debes hacer es rescatar ese vocabulario que has apuntado en tu cuaderno o en tus notas de WhatsApp o el mecanismo que utilices, si no eres de papel y boli, utilizarlo en la primera ocasión que se te presente. O sea, preferiblemente durante las primeras 24 horas, pero luego, pues eso, a la semana o la semana siguiente, repetir. Al final, la técnica de la repetición funciona. Y sobre todo eso, el ponerlo en práctica, ¿no? Utilizar las cosas. Esta mañana tenía una clase con una chica, he aprendido de un nivel B1, salía la palabra tap water, ¿no? El agua del grifo. No sabía que tap era grifo. Y al acabar la clase me dice, mira, esta semana cada vez que abra el grifo voy a decir tap. Pues bueno, pues asociar también una acción con esa palabra de forma que pues la llevas a tu terreno y entra a formar parte de tu vida, no se queda en una palabra que cierras el WhatsApp o cierras la libreta y ya está, ¿no? Y luego, pues cada X tiempo revisar un poco para que no se oxide. Y aprenderla siempre en contexto, siempre, nunca de forma aislada. ¿Y qué hago para diferenciar entre bitch? Bueno, pues aquí hemos tocado... Shit. Yo creo que una buena estrategia es hacer patrones, ¿vale? Decir, vale, pues beach como peach, ¿vale? O shit como tal. Hacer patrones, crearte pues listas, aunque sea en tu cabeza, y juntar, hacer grupos. Lo mismo, no aprender cosas de forma aislada. Yo creo que un ejercicio también bueno es, aquí sí utilizar subtítulos, ¿no? Verte pues da igual, TED Talk o un trocito, un minuto de una serie y ponerte en posición de observar, o sea, escuchar y observar la palabra escrita, ¿vale? De forma que se nos vaya quedando, vayamos asociando esos sonidos o esas palabras con esa vocal larga o con tal, ¿no? Es un poco ese ejercicio, lo mismo, no de entender, igual que hacemos con la lectura en voz alta, sino de asociar, pues ha dicho esta palabra y escrita así, pero la ha dicho de esta forma, ¿no? En trocitos cortitos de 1 minuto, 2 minutos, 5 como mucho, pero creo que la forma de ir un poco asimilando esos sonidos y yo creo que también eso, asociar y hacer patrones de pronunciación. Pero escucha, es tan grave que yo diga beach cuando quiero no decir beach, o sea, aquí ship cuando quiero decir ship, esto, o sea, la gente no me va a entender un poco por el contexto. Yo creo, daba vueltas antes a esta pregunta también, porque yo creo que es en el caso de beach y beach, pues la diferencia es tan brutal que yo creo que no cabe mucho la ambigüedad, ¿no? O sea, y luego sí que es cierto que el contexto ayuda. Yo como traductora soy, vamos, el contexto hasta la muerte. No podría vivir sin él, pero digamos que si solo nos vamos por el contexto podríamos hablar también pues, o incluso con el lenguaje de signos o con el lenguaje gestual, que es súper importante, aporta mucha información, pero si el objetivo es mejorar, hay pequeñas cosas que tenemos que ir puliendo, tenemos que trabajar, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mis alumnos muchos se confunden con palabras tan básicas como walk y work, y las pronuncian igual. Entonces, ahí sí que claro, ahí según en qué conversación sí que puede llevar a malentendido, crear un momento de confusión. Entonces, a lo mejor lo de beach y beach no es un ejemplo muy claro porque pues enseguida es evidente cómo te refieres a una cosa o a la otra, pero quizá en otras parejas de palabras sí, yo creo que vale un poquito la pena hacer ese pequito, o sea, mimar un pelín tu pronunciación o dedicarle un tiempo, aunque sea breve, a ir puliendo esas cosas. Ok, JP, tú que eres experto en los exámenes y los exámenes son un rollo que te cagas, todos estos temas que son aburridos que te mueres. O sea, ¿yo por qué quiero hacer un examen? Mira, bueno, antes, si me permites aproximar algo de lo que ha dicho Lucía. Sí. En español, los árabes tienen los hablantes de árabe tienen un problema con la B y la P. Y entonces dicen cosas como, por ejemplo, la pantera de España, o hay muchas banderas en el sol, ¿no? Entonces, claro, bandera, pantera, evidentemente que entendemos, pero al principio hay como un cortocircuito ahí. Entonces, entender, o sea, el símil bandera, pantera, es lo que les pasa a los hablantes de inglés con beach, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué hay que hacer el examen? Y respecto a tu pregunta, me alegra que me hagas esa pregunta. Odio los exámenes, los he hecho todos, pero los odio. Lo sé, Lola, lo sé. Yo te leo y es un poco, esta mujer es mi enemiga. Pero no. A ver, el examen, primero que todo, te da un sentido de... A ver, primero que todo, no es indispensable hacer un examen.
no es indispensable. Estamos de acuerdo en eso, ¿vale? Ahora, mucha gente hace un examen. Yo mismo, por ejemplo, aprendiendo alemán, he hecho exámenes y yo el alemán no lo necesito para nada en mi día a día, ¿vale? Yo no lo uso profesionalmente, lo he elegido así. Pero hacer un examen te da un sentido de objetivo, te permite centrarte, ¿no? Te da como un aliciente para, en mi caso, por ejemplo, que yo el alemán no lo necesitaba para nada, pero un día dije, mira, voy a hacer el B2 porque quiero mejorar mi alemán y si no me siento con ese objetivo a estudiar, es que no lo voy a hacer. No, Es no, fundamental para la motivación. Y eso es, pagas para unas mucha tasas gente. de Y examen. pagas Porque es como ahí, el aprendizaje, claro, tú puedes ser un ahí, aprendizaje autónomo si eres muy metódico, hay muchísimos ahí, recursos, con nuestros ahí. consejos todo el mundo puede aprender, pero al final hay gente que necesita pagar un curso porque si no, no se pone, o sea, Tal cual, tal cual. A mí lo de pagar me funciona mucho. sí, a mí también. Mira, Entonces, puedo con otro símil runner, por fin, que Sí, es sí. muy por adecuado en por este favor. tema. O sea, que no es lo mismo entrenar con una media maratón a la vista en 3 meses o entrenar un poco como, bueno, igual hoy salgo, a ver qué voy a hacer, ¿sabes? Es decir, cuando simplemente por vergüenza torera, cuando tú te has marcado en tu agenda con tus compañeros una cita, ¿no? Una media maratón, una 10K, pues dices, hombre, más vale que me ponga ¿sabes? Las pilas Eso es. y eso hace que tú mejoras. Es decir, ahí está la clave de la mejora, porque si yo salgo a trotar al trote cochinero por mi parque, siempre haciendo el mismo loop, pues probablemente no mejoro nada. Sí, Yo es por el eso no, compromiso. yo por eso no he mejorado mi natación, por ejemplo. Yo nado todos los días para desconectar, para tratar, pero yo nado igual de mal que hace 10 años. Porque nunca me he fijado el objetivo ni de competir, ni siquiera de cursillos de natación. Pero incluso hacer el cursillo o hacer las clases de inglés o lo que sea, estoy poniendo dinero ahí y además tengo una disciplina de que tengo que estar tal día y tal día, a tal hora. Eso te da un sentido de objetivo y al final algunos necesitamos esto, eso está claro. Tiene mucho que ver también con la formación de intérpretes, ¿no? Los intérpretes siempre estamos muy bajo presión, yo creo que un poco como los Sí, periodistas, de dar un rendimiento cada vez mejor y de rendir cada vez mejor. Entonces, claro. si no tienes un plan de mejora, al final te quedas en una meseta de lo hago bien, me contratan, la gente está contenta y ya está. Pero nunca puedes dar el salto y empezar a hacer pues, conferencias más complicadas sobre temas más complejos, porque estás como ahí tal cual. Entonces, por eso esa presión de siempre estar marcándote objetivos y estando con el plan de mejora, de práctica deliberada, le llamamos en mi interpretación. Claro, ese es tu maratón al final. Tienes Sí, una maratón cada vez que un cliente te contrata, ahí está tu es un poco maratón. como los profesionales del fútbol, por ejemplo, que siempre tienen que estar a tope para que haya interés en ellos, ¿no? Para que se lo rifen. Ok, pregunta número 2. Escribir. Escribir de forma efectiva y eficaz. ¿Esto cómo se hace? No solamente para el writing del examen, que es tu especialidad, pero yo qué sé, para hacer un correo electrónico. Para todo, porque al final expresarte bien, así como expresarte bien oralmente es importante en cualquier ámbito de la vida. O sea, lo mismo da para una presentación delante de un cliente que para discutir con tu cuñado en la cena de Nochebuena, pues escribir es lo mismo. Escribir, primero de todo, tú puedes tener que escribir un correo electrónico a un cliente para convencerle de algo. Y eso es la misma disciplina y el mismo método que para escribir pues, el essay del examen Cambridge, que efectivamente es una cosa un poco artificial, pero te enseña a argumentar, a ordenar tus ideas y eso es esencial en cualquier ámbito de la vida en el que tengas que persuadir a alguien, es decir, convencerle de tus ideas o por lo menos exponer tus ideas de una manera clara. Y una cosa que es muy importante, tampoco hace falta, a ver, para escribir hay que escribir, eso está claro, que tienes que sentarte a escribir. Pero, por ejemplo, el tip que que he propuesto hoy es una cosa que no tienes por qué necesariamente sentarte a escribir en tu ordenador o puedes pensar en estos ejemplos, ¿no? O sea, muchos de los ejercicios que hemos propuesto nosotros el día de hoy son cosas que no tienes que sentarte en ningún sitio, sino que puedes hacer pues eso, mientras sales a andar, ¿no? Entonces, cosas que puedes hacer mentalmente, ¿no? Ok, y para entender a los nativos, ¿qué se hace para entender a los nativos? ¿Por qué hablan con una patata en la boca? Hablan con una patata en la boca porque ellos tienen unos patrones de pronunciación como nosotros tenemos los nuestros. Entonces, lo que toca es entender qué hay detrás de eso, ¿no? Decir,
lo que hablaba Monique, las consonantes en las lenguas germánicas, en el inglés, por ejemplo, las consonantes son importantísimas, consonantes al final de palabra, consonantes al final, ¿no? Las pronuncian con mucha fuerza, cosa que nosotros no tenemos. Nosotros damos más peso a las vocales, como dice Monique, ¿no? Y digamos que los angloparlantes hacen muchos trucos sucios con las vocales, trucos sucios y además sus vocales son muy ambiguas, muy amplias, tienen unos rangos, ¿no? Muy amplios de interpretación, que es lo que hacemos nosotros en español con las consonantes. Nuestras consonantes son muy ambiguas y muy flojas también, ¿no? O determinadas consonantes. Entonces, primero hay que entender un poco esos secretos, ¿no? Que eso se puede aprender. Reglas ortográficas como en castellano, que es tan directo todo, no hay. Es decir, el inglés tiene 12 vocales y 5 letras para representarlas. Nosotros tenemos 5 vocales, 5 letras, es muy fácil, pero en inglés no. Entonces, tienes que aprender los patrones más recurrentes de este sonido corresponde a esta o a estas, digamos, grafías, ¿no? Es decir, entonces, aprender esas cosas y entender que es algo racional, que no es que hablas con una patata entre la boca, porque si te quedas en eso, pues mis primeras palabras de inglés me las dio mi abuela, y mi abuela era todo menos una hablante nativa de inglés. De hecho, su inglés era un B1 tal, ¿no? O sea, un poco. Pues la mujer se hacía entender, y entonces ella lo que hacía era, cuando viajábamos a Estados Unidos a quedarnos con ellos vivían en la Florida, y entonces ella me decía, ve a pedir una servilleta, ¿no? Porque en un restaurante, lo que fuera, ¿no? Y me decía las palabras, o sea, con su inglés muy fonético, digamos, muy en español, ¿no? Pero ella sabía poner los sonidos importantes en su sitio, de manera que yo repetía exactamente lo que me decía mi abuela, iba allí al mostrador y pedía y me daban las servilletas. O sea, y así aprendí. Ya luego vas refinando los vídeos y tal, ¿no? Adquieres la pronunciación. Pero es así, o sea, a oído. Ya luego verás cómo se escribe, pero tú primero escucha, ¿no? Eso es muy importante. Lola, preguntas puñeteras. A ver, los ejercicios que tú propones son, como tú misma indicas, bastante tostón. ¿Cómo? O sea, que hablar por hablar, todos los días lo mismo, 2 minutos, el impromptu speech. ¿Cómo mantengo la motivación? Porque quizás lo hago 1 día, 2 días, 3 días, pero al 4.º día empiezo a flojear. ¿Qué hago? Vale, yo diría que más que tostón son jodidos, ¿vale? Yo creo que no es que sean aburridos, sino que son difíciles y vas a notar que se te dan fatal, ¿vale? Esto es normal. Te van a joder mucho, te van a parecer súper difíciles los ejercicios, no vas a querer hacerlos y precisamente por eso vas a tener que hacerlos o vas a mejorar haciéndolos. Tienes que salir de esa famosa zona de confort de la que se habla en inglés, porque esa es la única forma de mejorar. Mi entrenador de boxeo, que se llama el Michael, pues el Michael dice que si pica, cura. Así que si te duele, si te joroba, si no tienes ganas de hacerlo, es que estás mejorando y estás avanzando en ese objetivo de hablar inglés. Y luego me hablabas de la motivación, Monique, y cuando grabamos tu podcast, que ya está publicado, el podcast de Monique en el que me entrevista, hablábamos de la motivación, ¿no? Y allí te contaba cómo te puedes automotivar hackeando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, poniéndote un objetivo como hablaba JP. Pero vamos, mi recomendación es que hagas los ejercicios desmotivado, como el que se toma el antibiótico, ¿vale? Son cosas de 2 minutos que puedes meter en pequeños slots dentro de tu día. Lo único que tienes que planificar en qué slot lo vas a hacer, ¿no? Pues antes de comer, después de contestar a los primeros correos electrónicos del día, antes de marcharme de la oficina, según llegue a casa, antes de meterme en la cama, tienes que buscar momentos dentro del día en el que vayas a hacer esos ejercicios de 2-5 minutos máximo. Lo único que tienes que también es buscar los textos o los audios con antelación, tenerlos a mano para que hacer el ejercicio en sí no sea una cosa que te lleve demasiado tiempo. Sí, buscar la manera de que sea lo más fácil posible para que no tengas excusas. Exacto, para que lo puedas hacer sin estar motivado. Eso es, muy bien. Vale, segunda pregunta.
Esta es una que hemos oído mucho, yo creo, todos. Soy muy duro de oído. Yo al principio ni sabía lo que quería decir, ser duro de oído, porque duro, el adjetivo duro con oído, a mí me suena raro, pero mucha gente en España dice que para el inglés son muy duros de oído, que no se ven capaces de hacer un ejercicio como tú planteas, el tipo shadowing. Entonces, si no logro entender bien qué dicen, ¿qué puedo hacer? Vale, lo primero es el shadowing. El shadowing es una cosa que se trata de pillarle el tranquillo. Al final es como una interpretación simultánea, pero sin el cambio de lengua, ¿no? Al principio siempre va a ser difícil, pero bueno, no es obligatorio hacer shadowing, ¿vale? Si ves que no se te da bien, pues haces otra cosa. Al final se trata, lo que decía antes Lucía y JP, de que asocies la forma escrita de la palabra con el sonido. Entonces, si por ejemplo te pones un vídeo, típico vídeo corporativo de YouTube en el que sale un señor hablando, te lo pones con los subtítulos activados en inglés a una velocidad de 0,75 y lo vas leyendo en voz alta a la vez, pues esto te vale también. No hace falta que hagas necesariamente el shadowing. Se trata de que hagas cosas que te ayuden a asociar lo escrito con lo hablado y que hagas y que puedas hacer la musicalidad. Sí, vale. Última pregunta. Tú dices que tengo que practicar conversaciones imaginarias en inglés bajo la ducha, en el coche y yo a mi bolita. Pero, vamos, yo seguiré cometiendo los mismos errores de siempre si nadie me corrige. Entonces, ¿para qué vale? Vale, efectivamente cuando practicas tú solo nadie te corrige, pero cuando practicas con alguien tampoco te corrige nadie, ¿no? Tú cuando tienes una conversación en español y eres leísta como soy yo, pues nadie va a decírtelo, ¿no? O sea, no te corrige nadie cuando tú estás en una conversación. En la vida real la gente no te corrige los errores ni aunque se lo pidas ex profeso, ni aunque le digas, oye, por favor, corrígeme los errores, nadie lo va a hacer un poco por pudor. Entonces, ¿siempre cometerás los mismos errores? Sí, pero fíjate en Michael Robinson, que hablaba español fatal y tenía un programa de televisión aquí por el que le pagaban una pasta, así que da igual que tú siempre cometas los mismos errores. A Michael Robinson se le entendía muy bien porque tenía confianza cuando hablaba. Y errores vas a tener en inglés y vas a tener en español. Entonces, supéralo, o sea, da por hecho que vas a cometer errores y ya está. Los errores se te irán pasando a medida que vayas teniendo más exposición al inglés y tengas esas representaciones mentales en tu cabeza. Cuando tú hayas escuchado tantas veces la frase correcta, que tu propio cerebro diga, no, esto no me suena bien, y cambies, ¿no? Cuando dices algo en español y dices, ay, esto me suena mal. Cuando dejas de traducir en otras palabras, ¿no? Eso Vienen es. ya estructuras que has leído o has escuchado y te vienen naturalmente, ¿no? De forma un poco más algo así, espontánea. cuando tú ya tienes una representación mental de cuál es la estructura correcta. Vale, hay una cosa que quería añadir que es muy cierto lo que dices, Lola. Probablemente sí que tenemos una confusión cuando no dices bien una palabra, pero en cambio si no dices bien una construcción gramatical, nadie te va a decir nada porque lo saca del contexto. Es decir, son las palabras, el vocabulario que sí que tienes que dominar de alguna manera. Tengo una pregunta más, no sé si te la puedo hacer. Sí. Vale. Esto es algo muy común y tú lo sabes porque tú entrenas a gente que quiere petarlo en los negocios internacionalmente. ¿Qué haces cuando tu inglés es bastante de andar por casa y tienes que convencer y quieres ser tú y quieres hablar con autoridad? ¿Hay trucos? Sí, hay un trucazo buenísimo que es que tú de un día para otro, aunque tengas un inglés súper básico, tú puedes enfrentarte a una conversación de súper alto nivel sin tener ni puñetera idea de inglés. Y esto es contratando un intérprete. Entonces, Vale. es lo mejor que puedes hacer. Pero luego si verdaderamente quieres tú tomar la voz, lo mejor es que ensayes las conversaciones. Y eso, que te prepares el vocabulario específico que quieres utilizar y que lo prepares. Pues mucha gente se ríe de Ana Botella y del Relaxing Cup of Café con Leche, ¿no? Porque se quedaron un poco solamente con eso. Y además ella como que era muy artificial a la hora de hablar, pero estuvo trabajando con un coach y lo cierto es que lo que expresaba estaba bien expresado. O sea, es verdad que era como muy actuado, muy sobreactuado y por eso le quedaba muy feo, pero la parte lingüística, la parte del inglés lo hizo muy bien. Y esto lo hace muchísima gente, no solamente Ana Botella, cualquier político prepara con un coach un discurso,
Los actores también preparan, si veis a Antonio Banderas en sus primeras películas en Estados Unidos, pues eso es todo ensayado y súper preparado. Y Antonio Banderas no era capaz de tener una conversación en inglés de manera natural. Entonces se pueden ensayar las conversaciones, no hay ningún problema. Pero vamos, lo mejor, lo que funciona fetén de un día para otro es contratar a un intérprete simultáneo. Conozco una muy buena, por cierto. Vale, vamos a seguir con otra cosa que me gustaría saber y es ¿a quién le habéis hecho un final feliz? Es decir, quiero saber quién ha quedado muy contento con vuestros servicios. Lucía, cuéntame, alguien que se haya quedado muy contento con tus servicios. Pues yo tengo mi alumno reincidente, que lo llamo, mi alumno fiel, que pues lo conocía de bastantes años con un curso así más tradicional, pero este chico venía del francés, no había hecho nunca nada de inglés. Y bueno, se apuntó aquí y la verdad es que sufrió sangre, le costó un montón porque no tenía era un curso inicial, pero iba perdidísimo, ¿no? Pero ha sido una persona que ha tenido un cambio brutal porque pues de repente es un enamorado del inglés. O sea, él me dice muchas veces, Lucía, es que I like English, but English doesn't like me. O sea, el inglés no me quiere, pero le encanta. O sea, lleva ya un montón de años, compra cada curso que hago, o sea, viene a mis clases siempre. Pero además la acompaña, le encanta viajar, pone en práctica todo, le explico una cosa a una clase y a la clase siguiente lo utiliza. Entonces, para mí es un caso de éxito. Una persona que se ha enamorado del inglés, que es lo que yo quiero, ¿no? Que lo integre en su vida, que lo han convertido en un hobby, que es otra cosa que yo también un poco digo, intenta que sea tu hobby, haz cosas con las que disfrutes con el inglés, ¿no? Y bueno, pues eso sería, Óscar sería mi alumno con final feliz. Monique. Vale, tengo vale, finales felices. Vale, un final feliz solo para el alumno y no para mí, y otro final feliz para todos los implicados. Vale. Yo trabajé mucho tiempo con adolescentes que tenían que sacar el típico examen de gramática porque parece que es lo único que dan en cuarto de la ESO, por ejemplo, primero de bachillerato. Entonces, el final feliz, que te mandan un mensaje de WhatsApp diciendo, oye, me ha salido genial el examen de tercero condicional. Yo no estaba contenta, yo no estaba feliz. ¿Por qué no? Porque sabía que el día después o una semana después el alumno ya se había olvidado por completo de esa tercera condicional y que un año más tarde, porque esto se repite ad infinitum, me iba a llamar de nuevo y me iba a decir exactamente qué toca. Pues el zero conditional, first conditional, todo lo mismo. Entonces yo no acabé muy feliz. En cambio, una una estudiante ya de 40 años, arquitecta, con un inglés, pues eso, oxidado, me dijo una cosa que me gustó mucho, que era, me has hecho streetwise. Streetwise es como decir, me has hecho apañarme con lo que tengo. Y eso es a lo que tenemos que ir, porque nunca jamás vas a ser perfecto en nada, ni en español, ni en inglés. En ninguna parte de tu vida vas a ser alguien que lo hace a la perfección. Y me gustó mucho porque yo creo que es a lo que aspiro yo también. Yo quiero intentar hacerlo mejor con las armas que tengo. Así que eso es. Ok, JP, ¿tu final feliz? Yo también tengo dos finales felices, además uno por cada una de las, digamos, de las destrezas en las que me estoy centrando últimamente. Y tengo dos alumnos que son Una y Javier, con los que hemos estado practicando con vídeos, sobre todo en inglés americano, porque ahora en la empresa tienen los americanos, un cliente muy grande, no sé qué, y están un poco asustados. Y les he estado poniendo unos vídeos de un chico americano y están muy contentos. Unai me dijo el otro día, me dijo, es que ahora entiendo mucho mejor a Scott, ¿no? Scott, es americano, Scott. Y joder, es que al principio no me enteraba porque era, o sea, me enteraba, lo típico, sí que me enteraba de la idea global, pero es que había un montón de cosas que no pillaba. Y ya en el segundo vídeo, pues ahora le entiendo bastante más. Y entonces, el gusto que se te queda oyendo esto de los alumnos es que es increíble, ¿no? Porque, esto funciona, ¿no? A pesar de que es doloroso, digamos. Y luego una segunda alumna, que es Vivia, que es mi alumna de mi nuevo curso Effective Cambridge FCE Writing, o sea, de Writing para el B2 de Cambridge. Y os leo textualmente lo que me puso en el último feedback, porque les pido feedback escrito, y me ha escrito lo siguiente. Ha sido muy importante conocer exactamente qué aspectos va a valorar el examinador a la hora de corregir nuestros artículos, essays y reviews. Me gusta mucho la claridad de las explicaciones
y el esmero que dedicas a la hora de corregir la tarea semanal. Bueno, esto es un poco más final feliz para mí, como un poco en el mismo plan que Monique, pues la verdad que es muy satisfactorio saber que lo que haces realmente sirve para que los alumnos puedan expresarse mejor por escrito o puedan entender mejor a los nativos. Pues, bueno, los finales felices. Yo os voy a leer el final feliz de Ana Sastre, ¿vale? Mis formaciones son de 8 semanas, son programas de acompañamiento de 8 semanas, 8 sesiones, y al final de esas 8 sesiones tienen que escribirse una carta a sí mismos. Entonces, Ana, que es directora general de una empresa cántabra que fabrica envases de plástico a partir de plástico reciclado, pues escribió ella esta carta. Os voy a escribir, o sea, os voy a leer solamente un trocito de lo que ella escribió. Dice, la primera en la frente: Ana, tú ya hablas inglés bien, te dijo Lola. Tienes una buena pronunciación a nivel general, con los fallos típicos de los no nativos, recursos suficientes y sobre todo capacidad para hacerte entender. Solo es cuestión de activar más vocabulario, algunos tips de pronunciación y usarlo. Su diagnóstico, el mío, el de Lola, me sorprendió a la vez que me insufló una gran bocanada de confianza. Ana, recuerda tu sensación durante ese tiempo, esas 8 semanas. Tenías ganas de usar tu inglés, te enfrentabas a conversaciones en vídeo presenciales y como toda esa exposición continuada a algo que te da miedo, acabas derrumbando el muro. Adiós miedo, bienvenida satisfacción. Es siempre igual, no hay más misterio. Tienes las herramientas, Lola te enseñó a hacerlo, siéntate, coge un lápiz y empieza por la rueda de los objetivos. El resto ya sabes cómo se hace. Así que ese es mi final feliz. Antes de que terminemos, antes de que demos un final feliz a esto, quiero que hagamos 2 cosas. Lo primero es que me deis una palabra que hayáis aprendido últimamente, una palabra en inglés que hayáis aprendido últimamente, porque nosotros también estamos en constante aprendizaje, porque este camino no se termina jamás, no termina en español, con lo cual en inglés menos todavía. Y por último, pues vamos a darnos un poquito de publicidad, ¿no? De autobombo. Entonces, Lucía, tu palabra y tu autobombo. Bueno, pues mi palabra es, creo que es del último álbum de Taylor Swift, no sé si es una canción o del tema, pero bueno, lo oí por casa y es una expresión que es champagne problems, que quiere decir, pues eso, problemas de ricos, problemas poco importantes, problemas de pijos. Me pareció muy graciosa, creo que es muy ilustrativa, pues ahí, champagne problems. Y de lo del autobombo, pues bueno, yo voy de que te suscribas a mi newsletter para pues mandarte consejos cada 15 días que te ayuden a empezar a pensar en inglés y a integrarlo en tu vida, que se convierta en un hábito, como he dicho antes, y que dejes de traducir, que es un poco curioso viniendo de una traductora, ¿no? Pero que dejes de traducir, de quitar el filtro del español cada vez que hablas, ¿no? Que, aprendiendo pues expresiones, colocaciones, giros, para conseguir un inglés un poco más natural, ¿no? Que hables contigo mismo mientras haces la cama, ese tipo de cosas. Y al final es la idea de que, pues eso, que dejes atrás tu inglés del colegio, del instituto, que olvides o que pierdas esa sensación de frustración, de espinita clavada y que pues te pongas en marcha con el inglés. Ok, Monique, tu palabra que hayas Mi aprendido palabra. recientemente y ¿de qué vas? ¿De qué va lo tuyo? Vale. No sé si habéis visto la serie The Crown, que a mí me encanta. Quizás no la última temporada tanto, pero vamos, las primeras 3 las he devorado. Una de las palabras que aprendí fue cantankerous, que no la había oído nunca. Es un adjetivo para calificar a una persona. Cantankerous quiere decir cascarrabias, y hablaban de la reina cuando decían esa palabra. Me hizo mucha gracia, no lo conocía. Vale, ¿de qué voy? Pues la verdad es que no lo sé muy bien. Soy runner, como bien ha dicho Lucía en la presentación, me dedico a la gestión cultural. Suelo trabajar en español y en inglés y sobre todo trabajo en temas relacionados con cultura, pero con muchas diferentes nacionalidades. Como tengo que hablar inglés con tantas nacionalidades diferentes, me he dado cuenta que el inglés, cuanto más fácil lo utilizas, cuanto más plain es, mayor
mejor te van a entender. Entonces, eso es un poco lo que abogo yo por el inglés, el International English. Intenta hablar lo más claramente que puedas. En mi newsletter hablo de eso, hablo de las lecciones que aprendo de los políglotas y hablo del running como motivación, como vínculo emocional con tu cerebro para hacer algo que realmente te gusta y lo haces en inglés, por ejemplo. Eso es lo que decía antes, ¿no? También que haz lo que te gusta hacer, pero hazlo en inglés. Si te gusta el running, lee libros sobre running en inglés, que yo te doy tips. Escucha podcasts en inglés sobre ese tema. No tiene por qué ser el running, por supuesto, puede ser cualquier otro tema, pero intenta buscar el vínculo emocional con tu cerebro, porque es así como tu cerebro aprende. Mi newsletter es English for the Long Run y más o menos cada 2 semanas mando tips, ideas, vídeos, libros que me han emocionado para que tú pues sacas beneficio de eso. Exacto, English for the Long Run, Monique, que es una newsletter y también tiene un podcast, y English with Flow, Lucía. Y JP, dime tu palabra que has aprendido últimamente y de qué vas tú. Mira, mi palabra, digamos que la tenía un poco en la trastienda, pero no la usaba mucho, que es propel yourself. Propel es el verbo propel y es reflexivo. Propel yourself to do something. O puede ser también, bueno, no necesariamente reflexivo, pero en el contexto salió propel yourself to do something, que es como impulsarte a hacer algo, y que sí que lo tenía muy en mente la palabra propeller, que es la hélice que hace girar a un barco, de tiempos que tuve que traducir un tema relacionado con barcos. Y no sé, pues una palabra que se me acaba, propel yourself to do something, ¿no? Una estructura. Y luego, ¿de qué voy yo? Pues mira, yo tengo una newsletter a la que os animo que os suscribáis, que os envío cada lunes a primera hora, con consejos y con tips para que mejores tu expresión escrita y oral en inglés, para que brilles en tu examen oficial B2 o C1, y también, por supuesto, consejos para mejorar tu listening. Y aunque está todo, digamos, pensado en los exámenes oficiales B2 o C1, sea Cambridge, sea Escuela de Idiomas u otros, realmente son cosas que, como ya hemos dicho aquí también son para la vida en general, porque el examen no está desconectado del mundo completamente como mucha gente te hace creer. Y en general son cosas que te envío que no da la vida para cubrir en los cursos que tengo actualmente, en el curso que tengo actualmente, que es Effective FC Writing, ni en Effective Advanced Writing, que es el curso que estoy preparando. Bueno, estoy ahora en fase de planificación para lanzar el próximo año. Y esto es un poco lo que hago, y por lo que os invito a suscribiros a mi newsletter. Efectivamente, ¿Puedo decir además, una cosa que he sí. olvidado de decir en la presentación, que me parece muy importante? Porque yo presenté a JP y como tengo ese nervio de que queréis todo tan rápido, fui muy escueta y no me gustó. Entonces yo quiero decir una cosa que creo que es muy importante, que creo que JP tiene el blog más currado en cuanto a contenido de cómo mejorar tu writing. Es decir, es una joya. Simplemente ver a JP Cuervo, creo que es tu página, Eso es. y encuentras unos artículos de blog que son maravillosos. Nada más. Justo de acuerdo. Justo iba a mencionar Gracias. exactamente lo mismo, con explicaciones muy pormenorizadas y súper claras de cuestiones complejas, pero muy bien explicado, efectivamente. Iba a decir Sí. exactamente lo mismo, Monique. De esto van un poco tanto el blog como los cursos. La idea es que las cosas las puedes aprender paso a paso. Ujú. Paso 1, paso 2, paso 3. Un poco como el tip que he dado del listening, que también es paso 1, paso 2, paso 3. No es nada así súper etéreo, no. Es al grano y en pasos. Ok, mi palabra que os voy a decir yo ahora es algo que tampoco es nada etéreo, es algo súper mundano que aprendí la semana pasada porque tenía que hacer una interpretación sobre seguros de camiones. Y es MTPL, que es una sigla y es Motor Third Party Liability Insurance, que es el seguro a terceros que tiene que tener todo automóvil que circule por Europa. MTPL. ¿Y de qué voy yo? ¿De qué va mi vida? Vale, yo voy esencialmente de meterme en tu cabeza para que la próxima vez que tengas una videoconferencia en inglés pienses en mí, en Lola Guindal, bien para llamarme para que yo te haga la traducción simultánea por Zoom, o para lo que decía Ana, esta ejecutiva con la que he trabajado últimamente, que es que tú ya hablas inglés. Piensa en mí y piensa, yo ya hablo inglés. Yo te voy a escribir un email diario
con historias entretenidas y un consejo en inglés. Todos los días a las 8 p.m, hora peninsular española, recibes un correo mío. El que no está suscrito hoy a las 8 p.m. se pierde la historia y se pierde el consejo de hoy. Es así, no hay nada más. Mi prima me dice que se descojona con mis historias, pero claro, es mi prima, ¿no? Entonces no tiene mucha credibilidad, así que pues si te apuntas verás a ver si las historias son graciosas o no son graciosas. Y con esto, chicos, yo creo que nos vamos a despedir, pero ¿os habéis dado cuenta de que no hemos dicho nada de gramática? Ningún tip para mejorar la gramática. Ahí estamos. Ninguno. Por algo será. Ninguno. Por algo será. Vamos aquí este maravilloso vídeo, repetimos Sí. otra vez a JP Cuervo, si ponéis en Google JP Cuervo English lo encontráis fácilmente, a Lucía English with Flow lo mismo, Monique la encontráis con English for the Long Run tanto en podcast como en página web y a servidora de usted La Piedra Roseta o Lola Guindal, si pones Lola Guindal en Google seguramente también salga mi página web. Yo solo puedo añadir que se me ha olvidado en mi ¿Sí? presentación súper rapidito, que yo mando la newsletter los sábados por la mañana, la he llamado Desayunos con Flow y la idea es que mientras te tomas el desayuno el sábado, que normalmente vamos un poco más relajados, te leas entrar en el blog o mi mail, que son cortitos, con una reflexión, una recomendación, a veces es un listening, cosas varias para ir integrando el inglés en tu vida. Simplemente se me había olvidado decir eso. Efectivamente, así que integrad el inglés en vuestra vida y suscribíos a todas nuestras newsletters. Nos vemos.